Saludos cordiales a todas y a todos. Voy a hablarles sobre el recurso de amparo electoral. A título de introducción, decirles que la libre expresión de la voluntad ciudadana en un Estado democrático se asegura a través de un sistema electoral que permita la participación política de los ciudadanos en condiciones de igualdad. Ahora bien, el disfrute efectivo de estos derechos de participación política, como de los derechos fundamentales en general, no solo se asegura a través de su reconocimiento en un texto fundamental, sino que a su vez resulta necesario establecer una serie de garantías, entre las que se encuentran las de carácter jurisdiccional. Pues bien, en el ordenamiento jurídico español se diseñó un completo y complejo sistema de garantías en materia electoral que se basa esencialmente en dos principios. En primer lugar, la creación de una administración electoral independiente, básicamente compuesta por las juntas electorales. Y en segundo lugar, la configuración de un sistema de control jurisdiccional de los actos electorales, que a su vez se fundamenta esencialmente en dos pilares: los recursos contencioso electorales, de los que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en segundo lugar los recursos de amparo electorales, de los que conoce el Tribunal Constitucional con carácter subsidiario a los anteriores. Si bien en un primer momento, después de la aprobación de la Constitución, la norma electoral guardaba silencio sobre la posibilidad de interponer recursos de amparo, tras la aprobación de la LOREG en 1985 y su reforma posterior, se incluyó en su articulado una regulación específica sobre el recurso de amparo electoral, circunscrita exclusivamente a dos fases del mismo, que son, de un lado, la proclamación de candidatos y, de otro, el acto de proclamación de electos. Como se observa, por lo tanto, hay dos modalidades de recurso de amparo electoral y se circunscriben, una al principio del proceso electoral y otra al final del mismo. En el ámbito doctrinal existe una importante discusión en torno a la naturaleza jurídica de las competencias que ejerce el Tribunal Constitucional en el amparo electoral. Así, de un lado, existe un importante grupo de autores que entienden que el recurso de amparo constitucional constituye una auténtica segunda instancia y, en consecuencia, el Tribunal Constitucional actúa, como en otros modelos de derecho comparado, como un tribunal de garantías electorales. La citada posición se fundamenta, entre otros, en los tres siguientes argumentos. En primer lugar, que la Constitución solo reserva el control judicial de las elecciones al Congreso y al Senado y, en consecuencia, sería perfectamente posible extender el control del Tribunal Constitucional al resto de cuestiones. En segundo lugar, existen importantes diferencias, según este sector doctrinal, de cuando el Tribunal Constitucional conoce del amparo electoral de cuando conoce de otros recursos de amparo, incluso cuando sean referidos a la cuestión electoral. Fundamentan esta posición debido esencialmente a que los derechos de participación política consagrados en el artículo 23 de la Constitución son de configuración legal. Cuando el Tribunal conoce de estos amparos, llega a enjuiciar la interpretación de la legalidad de la LOREG secundum constitutionem, esto es, según la Constitución. Y, en tercer lugar, alegan que la diversidad de criterios que pueden establecerse por los distintos tribunales que conocen de los recursos contencioso electorales llevan a cabo aparejada la necesidad de que pueda ser unificada esta doctrina por parte del Tribunal Constitucional. Ahora bien, la doctrina mayoritaria y la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional consideran que el recurso de amparo electoral es simplemente una modalidad del recurso de amparo ordinario, cuya característica distintiva esencial es una reducción de los plazos en cuanto a la presentación y resolución de los citados amparos. Como ha señalado el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos, el recurso de amparo electoral no convierte al propio Tribunal Constitucional en un órgano de apelación donde se puedan alterar los hechos probados ante la jurisdicción ordinaria, ni es una instancia donde conseguir la unificación de la interpretación de la norma electoral en general, ni tampoco es un cauce procesal para supervisar el cumplimiento y todas y cada una de las prescripciones de la LOREG. Por tanto, no examina meras irregularidades del procedimiento electoral. En definitiva, y como afirma este sector mayoritario de la doctrina, el recurso de amparo electoral es simplemente una variante del amparo ordinario, en tanto que el artículo 70.2 de la Constitución establece una reserva del control judicial a favor de los tribunales ordinarios que impide, en consecuencia, atribuir al Tribunal Constitucional la condición de Tribunal de Garantías Electorales. Antes de delimitar los dos tipos de amparo electoral regulados en la LOREG,
quisiera hablarles de su regulación, que concretamente se halla contenida en la propia LOREG, concretamente en los artículos 49 y 114 de la misma. Ahora bien, también se deberá atender a los artículos 41 y siguientes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, donde se regula el recurso de amparo, dado que estamos ante una modalidad del mismo. Y por último, también deberemos atender al acuerdo del Tribunal Constitucional de 20 de enero del año 2000, por el que se aprueban las normas de tramitación de estos recursos de amparo electorales. En cuanto al ámbito de aplicación de los citados amparos, el recurso de amparo no se aplica frente a cualquier tipo de proceso electoral, sino únicamente aquellos en los que es aplicable el artículo 49 de la LOREG. Los citados procesos son aquellos que están incluidos dentro del título primero de la misma, esto es, las elecciones por sufragio universal directo, que son las siguientes: las elecciones generales al Congreso y al Senado, las elecciones a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, las elecciones al Parlamento Europeo, las elecciones locales y los casos particulares de los cabildos insulares canarios y diputaciones forales vascas. Por tanto, están excluidas dentro del ámbito del amparo electoral otro tipo de elecciones, como pudieran ser, por ejemplo, las elecciones sindicales o las elecciones de representantes de funcionarios o representantes en cámaras de comercio, industria, navegación, etc. Pues bien, entrando a la primera modalidad de recurso de amparo, esta es la que se establece y se regula en el artículo 49. Concretamente, su tercer apartado establece que contra la sentencia recaída en el recurso contencioso electoral contra la proclamación de candidatos y candidaturas será firme e inapelable, aunque cabe, se dice expresamente, recurso de amparo electoral. Su inclusión en la LOREG se fundamenta en la necesidad de subsanar en el menor plazo posible, esto es, antes de la celebración de las elecciones, cualquier exclusión de candidaturas indebida o proclamación incorrecta de las mismas. O dicho de otra manera, estamos ante un mecanismo que es mucho más rápido que el recurso de amparo ordinario, puesto que las fechas de las elecciones están muy cercanas. En referencia a los artículos susceptibles de impugnación, estos son los acuerdos de las juntas electorales sobre la proclamación de candidatos. Al respecto, conviene aclarar que cuáles son esas juntas electorales concretas contra las que se puede reclamar dependerá del comicio electoral que se esté sustanciando. Así, por ejemplo, será contra los actos de las juntas electorales provinciales en el caso de las elecciones generales, la Junta Electoral Central en el caso de las elecciones al Parlamento Europeo o las juntas electorales de zona en el caso de las elecciones municipales. En cuanto a los actos impugnables, no es posible recurrir cualquier acto, sino solo y exclusivamente aquellos que impidan a una persona o candidatura concurrir a las elecciones o los que han supuesto la aceptación de una candidatura o candidato que no se debería haber proclamado. Por lo tanto, solo la aceptación o rechazo por una Junta General de una candidatura puede llevar a la posibilidad de impugnación establecida en el artículo 49 de la LOREG, quedando fuera otras cuestiones como la forma en la que se debieron presentar las candidaturas. Finalmente, al respecto, hay que tener en cuenta que este procedimiento de amparo también se aplica contra las sentencias de la Sala Especial del Tribunal Supremo regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sentencias dictadas en los procedimientos donde se dirima la validez de la proclamación de candidaturas presentadas por partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones electorales que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido declarado judicialmente ilegal y disuelto o suspendido. La segunda modalidad de recurso de amparo electoral es aquella que aparece regulada en el artículo 114 de la Constitución y es la relativa a la proclamación de candidatos electos. Al igual que en el caso anterior, el amparo electoral tiene un objeto limitado, que se corresponde con los acuerdos de las juntas electorales de proclamación de candidatos. Al respecto, y como ha mantenido expresamente el Tribunal Constitucional, nos encontramos ante un mecanismo general de depuración de los resultados electorales, esto es, del escrutinio. Y solo cabe la presentación de amparo electoral como consecuencia de irregularidades en el escrutinio que afecten o que puedan afectar al resultado final de la elección, no para corregir errores o incluso irregularidades del escrutinio si éstas no afectan a la proclamación de candidatos. En cuanto al procedimiento electoral, de amparo electoral,
Como ya se ha anticipado, su característica esencial y principal es que su planteamiento y resolución se realiza en plazos muy reducidos. Precisamente la perentoriedad de los plazos ha llevado al Tribunal Constitucional a afirmar la necesidad de que se interpreten de manera flexible la normativa procesal al respecto. En referencia a las especialidades del procedimiento de amparo electoral, se destacará que la regulación vigente no prevé una fase de admisión de demanda. Ahora bien, lo anterior no es óbice para que no se admitan aquellas demandas que incumplan manifiestamente las exigencias procesales. Sobre los requisitos de admisibilidad hay que tener en cuenta la relativamente reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en materia de recurso de amparo, en el sentido de que es necesario como nuevo requisito justificar la trascendencia constitucional del recurso de amparo tal como se establece en su artículo 50. Ahora bien, de los distintos pronunciamientos que ha efectuado el Tribunal Constitucional desde la aprobación de la citada reforma, por el momento el Tribunal Constitucional no se ha mostrado especialmente exigente a la hora de comprobar el cumplimiento de este requisito. De hecho, todavía no ha dicho al respecto nada, por lo tanto se entiende que no afecta demasiado esta reforma. Por lo que respecta a la vía judicial previa, que es necesario agotar, dado que, como he dicho, estamos ante un recurso de carácter subsidiario, tanto el artículo 49 como el artículo 114 de la LOREG conecta los recursos de amparo electorales con los recursos contenciosos electorales previstos en la norma en la LOREG, por lo tanto no hay mayor dificultad al respecto. Finalmente, en cuanto al órgano competente para conocer de los recursos de amparo electorales, es claro que es el Tribunal Constitucional. Ahora bien, hay que tener en cuenta que tras la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 2007, además de las salas, pueden resolver el recurso de amparo electoral las propias secciones, con lo que mediante esta reforma se considera sumamente afortunado porque se pueden dar respuesta a amparos abiertos en esta materia. En cuanto a la legitimación para la interposición del recurso de amparo, la LOREG habilita exclusivamente a los protagonistas directos de la competencia electoral, excluyéndose otros sujetos como, por ejemplo, los ciudadanos. Así, de un lado, el artículo 49 de la LOREG establece que podrán interponer recurso de amparo electoral contra la proclamación de candidatos y de candidaturas cualquier candidato excluido y los representantes de las candidaturas proclamadas o cuya proclamación hubiese sido denegada, así como quienes fueren excluidos por la vía singular prevista en el artículo 44.4 de la LOREG, esto es, las federaciones, coaliciones de partidos o agrupaciones electorales que vengan a continuar o suceder la actividad de un partido declarado ilegal. Por su parte, el artículo 110 de la LOREG, en referencia a la proclamación de candidatos, legitima para su interposición a los candidatos proclamados o no proclamados, los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción y a los partidos políticos, asociaciones, federaciones y coaliciones que se hayan presentado a las elecciones. En cuanto a los plazos, hay que tener en cuenta el artículo 5 del acuerdo de 20 de enero de 2000 del Tribunal Constitucional, donde se establece que los plazos se computarán como días naturales. Cuando esos días naturales afecten a una festividad, el Tribunal Constitucional suele declararlo expresamente como hábil. En cuanto al recurso de amparo contra la presentación de candidaturas, el plazo de interposición de la demanda, ex artículo 49.4, es de 2 días y, como aclara el acuerdo del Tribunal Constitucional del año 2000, el plazo empezará a computarse a partir de la notificación de la resolución judicial recaída en el proceso previo. El recurso de amparo puede interponerse bien ante el propio Tribunal Constitucional o bien en la sede del juzgado tribunal cuya resolución hubiese agotado la vía judicial. En este último caso, el órgano judicial remitirá inmediatamente al Tribunal Constitucional la demanda en el plazo de un día. Entre tanto, el Tribunal Constitucional da traslado de la demanda a los intervinientes en el procedimiento previo para, en el plazo de 2 días, formulen aquellas alegaciones que consideren convenientes. Asimismo, el Tribunal Constitucional dará traslado de la demanda al Ministerio Fiscal para que, en el plazo de un día, también presente aquellas alegaciones que considere pertinentes. Formuladas las alegaciones o transcurridos los plazos anteriormente citados, el Tribunal Constitucional debe de resolver en 3 días. En referencia al contenido del fallo del Tribunal Constitucional, podrá consistir bien en la inadmisión del amparo o, por el contrario, consistirá bien en la confirmación de la proclamación de la candidatura efectuada por la Junta Electoral
que fue anulada en sede jurisdiccional, bien la obligación de proclamación de alguna candidatura indebidamente excluida, o en algunos casos incluso el Tribunal Constitucional ha dicho en su resolución ha consistido en obligar a las juntas electorales en dar un plazo de subsanación de los defectos de las candidaturas proclamadas, como por ejemplo se dio en la sentencia del Tribunal Constitucional 95/1991. En el caso del recurso de amparo electoral contra la proclamación de electos, los plazos no son tan reducidos como en el caso anterior, pues hay que tener en cuenta que ya se han celebrado las elecciones y el lapso de tiempo es mucho mayor entre el que media entre las elecciones y la constitución de los órganos electos, es decir, hay mayor margen de maniobrabilidad y por lo tanto existen unos plazos un poquito más largos. Pues bien, tal y como prescribe el artículo 112 de la LOREG, el amparo deberá solicitarse en el plazo de 3 días tras la notificación de la sentencia recaída en el recurso contencioso electoral previo. Como establece el artículo 3 del acuerdo del Tribunal Constitucional del año 2000, dicho plazo también será para la personación y las alegaciones de quienes hubiesen sido parte en el juicio previo. Por su parte, el Ministerio Fiscal dispone de 5 días para la presentación de alegaciones y el Tribunal Constitucional deberá de resolver el recurso de amparo en el plazo máximo de 10 días. En cuanto al contenido del fallo en esta cuestión, este puede ser de contenido variado y sirve de artículo de guía para el contenido del fallo del Tribunal Constitucional el artículo 113 de la LOREG. Así, en algunos casos se limitará a confirmar el resultado proclamado, en otros se anulará el escrutinio, instando a la Junta Electoral competente a que proceda a una nueva proclamación de electos, indicando las correcciones que deban de introducirse, y finalmente, cuando se aprecien irregularidades que invalidan el escrutinio sin que quepa la posibilidad de repararlo directamente, el Tribunal Constitucional ordenará la repetición de las elecciones en las mesas afectadas. Dicho de otra manera, no será necesario repetir las elecciones en toda la circunscripción electoral, sino solo aquellas mesas que hayan sido afectadas. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.